El módulo de compras del Sistema de Compras y Contratación ALACON tiene la función de gestionar los documentos del proceso de compra o venta y contratación en la organización. Entre los documentos que se tramitan, podemos definir, por ejemplo, expediente de compras o ventas, contratos, suplementos de contrato, órdenes de compra o embarque, factura, órdenes de pago, entre otros. Cada documento asociado al proceso es tratado como un flujo que tiene un ciclo de vida que se inicia y transita por diferentes estados. Ejemplo: iniciado, pendiente de aprobar, aprobado, desaprobado, cancelado, finalizado, bloqueado, etc. En cada estado, el personal de la organización que cumple diferentes roles, por ejemplo, abogado, facturador, comercial, director, etc., realiza diferentes acciones que solo son inherentes a su rol y que están bajo su responsabilidad. En el módulo de administración del sistema, se asignan los roles posibles a los usuarios. Ejemplo: aprobador de contratos, aprobador de expedientes, etc. El sistema tiene un panel de tareas pendientes donde aparecen cada tipo de documento en el cual el usuario conectado tiene acciones a realizar y un link que indica la cantidad de documentos pendientes que debe tramitar. Haciendo clic en el link, se llega al buscador de documentos, donde aparecen los documentos que debe actualizar utilizando el navegador del documento en cuestión. Cada documento tiene una pantalla denominada navegador, que permite darle seguimiento al proceso, donde se puede consultar el histórico de acciones realizadas, el diagrama del flujo, los datos generales del documento y los anexos de documentos originales con firmas y cuños, imágenes, etc. El expediente de compra o venta es obligatorio en todos los procesos y se utiliza para definir las características de la compra o venta. O sea, se define el esquema de compras a utilizar, que son los documentos implicados en este proceso y su orden de aparición en el mismo. También se define para cada documento el nodo implicado en las acciones de cada estado. Por ejemplo, el expediente de compra se puede iniciar en una sucursal de la organización y se aprueba en la casa matriz. O todos los estados del expediente de compras se tramitan en la sucursal y luego el contrato completo se tramita en la casa matriz. O todos los documentos se tramitan completos en un solo nodo. Además, se definen los niveles de aprobación de cada documento del expediente. Por ejemplo, puede definirse que el contrato debe ser aprobado por la comisión de contratación, los accionistas, el presidente y el abogado, pero la factura no lleva nivel de aprobación ninguno, y así para cada documento. Datos básicos. Para el funcionamiento del flujo de contratación es necesario definir una serie de datos básicos que precisan las características de los tipos de contratos. Primero, se definen las plantillas de los contratos y anexos, que son documentos de texto hechos en Word. Antes de introducirlas en el sistema, las plantillas deben ser creadas en Word, tecleando y dando formato al texto de los contratos o anexos. En el proceso de tecleado se deben insertar unos marcadores o etiquetas especiales que le indican al sistema
que las mismas serán sustituidas por los datos de cada contrato específico en el momento que se genere el texto. Las etiquetas se insertan en la posición deseada dentro del texto. A continuación, se crean un grupo de características que pueden o no tener un contrato, las cuales son tipos de anexos de un contrato, que pueden ser plantillas para generar documentos de texto, certificados y normas de calidad, que están definidos como nomencladores del sistema, créditos financieros y calendarios de pago, que están definidos como documentos de compra-venta con sus propios flujos que establecen sus ciclos de vida. Restricciones de un contrato, que son acápites que deben ser revisados y son obligatorios de acuerdo a cada tipo de contrato. Niveles de aprobación, que son personas o comisiones, departamentos, accionistas, proveedor, cliente, financista, abogados, etc., que deben revisar y aprobar los diferentes documentos del proceso de compras o ventas antes de ser aprobados definitivamente y firmados. Por último, se especifican los tipos de contrato que se utilizarán. Y se le asocian tipos de anexo, restricciones y niveles de aprobación que el sistema utilizará para validar durante el flujo de vida y la transición hacia los diferentes estados de un contrato. Navegadores. Los navegadores son pantallas que ofrece el sistema que proporcionan una interfaz amigable para darle seguimiento a los procesos de compra o venta. Están preparados para permitir o no las acciones sobre los documentos, en dependencia del estado en que se encuentran los mismos y el rol del usuario conectado al sistema. El navegador se divide en secciones. Sección encabezado. Es el área superior del navegador. Muestra los datos generales del expediente de compras o ventas. De ellos, el número del documento está formado por un prefijo de 3 letras del documento, ejemplo, EXP, guión y un número de hasta 14 dígitos. Este atributo puede ser generado automáticamente por el sistema o teclearse de forma manual, en dependencia de cómo se establecieron los parámetros del sistema para el método de numeración del documento expediente. Tiene 14 caracteres alfanuméricos y es un atributo obligatorio. La estructura del número generado automáticamente, en dependencia del método de numeración activo, es la siguiente. Si el método escogido es por cabecera, aparece EXP, un guión, 4 dígitos del año, más el código del nodo que inicia el documento, con 4 dígitos, y un consecutivo por cada tipo de documento, de 6 dígitos, que se inicializa cada año en cada nodo. Si el método es por esquemas, el número sería EXP, un guión, 4 dígitos del año, más el código del nodo que inicia el documento, con 4 dígitos, y un consecutivo para cada esquema de compras, con 6 dígitos, que se inicializa cada año en cada nodo. Si el método es por responsable, el número sería EXP,
un guión, 4 dígitos del año, más el código del nodo que inicia el documento con 4 dígitos y un consecutivo para cada responsable de documento de 6 dígitos, que se inicializa en cada año para cada nodo. Si el método es manualmente, el número sería EXP, un guión y el código alfanumérico que fue tecleado en la pantalla. Estos ejemplos son para el caso de expedientes de compra. Si fueran para otros tipos de documentos, las primeras 3 letras se corresponderían con la cabecera de cada tipo de documento, que contiene un prefijo. En la sección encabezado de todos los documentos contenidos en el expediente de compras, aparece un link al navegador de expedientes que permite moverse entre los documentos del proceso de compras o venta. Para consultar información o realizar acciones en dependencia de los permisos del usuario conectado de acuerdo al rol que cumple en el proceso. Sección botonera. Área debajo del encabezado. Muestra los botones que realizan las acciones del flujo. Solo aparecen los botones correspondientes a las acciones de cada estado y a los cuales tiene acceso el rol del usuario conectado. Están divididos por colores. Los botones rojos cambian el estado del documento. Los botones azules acceden a pantallas para introducir datos en documentos. Y los botones verdes son de uso opcional y realizan acciones colaterales o adicionales. Sección historial. Muestra en orden descendente de fechas todos los estados por los que ha transitado el flujo del documento y las acciones realizadas sobre él, la fecha en que llegó a ese estado, el nombre y apellidos del usuario que realizó la operación y las observaciones que se escribieron en el momento de la transición. Sección de documentos dependientes del documento activo. Aparecen varias secciones, una por cada documento dependiente. Por ejemplo, en el navegador del expediente de compras o venta aparecen las secciones Contrato, Solicitud de compras y Orden de compra, que son documentos dependientes del expediente. Contrato. Muestra en orden descendente de fechas los datos generales del contrato asociado al expediente y todos los suplementos que ha tenido el mismo. El botón Ver permite abrir la pantalla del navegador de contrato o suplemento seleccionado. Solicitud de compra. Muestra en orden descendente de fechas los datos generales de las solicitudes de compra asociadas al expediente. El botón Ver permite abrir la pantalla del navegador de la solicitud de compra seleccionada. Sección Anexos. Muestra el nombre del fichero con la extensión, las observaciones tecleadas en el momento de anexar el fichero, la fecha de subirlo al sistema y el usuario que realizó la operación. El botón Ver permite abrir automáticamente el fichero con el programa de Windows que se encarga de gestionar el tipo de archivo seleccionado. Por ejemplo, ficheros XLS se abren con Excel, ficheros con extensión PDF con Acrobat Reader, etc. Si el programa de gestionar esa clase de archivos no está instalado en la máquina que se está ejecutando el sistema, se muestra el mensaje: ocurrió un error al intentar visualizar el archivo. Contacte al administrador del sistema. Sección botonera inferior o secundaria. Muestra los botones que realizan acciones en casi todos los estados del expediente u otro documento y para todos los roles de usuarios, tales como consultar,
Muestra los datos del documento. Muestra el reporte oficial del documento. Agregar anexos y eliminar anexos. Trabajan con los ficheros que se anexan. Y flujo, que muestra el diagrama del flujo del documento. Expediente de compra. Un expediente de compras o ventas es un documento contenedor de todos los documentos de un proceso de compras o ventas, asociado a un proveedor o cliente de la cartera de proveedores o clientes de la organización. Un proveedor o cliente puede tener uno o varios expedientes activos o no. El expediente define el esquema de compras a utilizar, los documentos del proceso de compras o venta, los niveles de aprobación de todos los documentos y los nodos implicados en cada paso del proceso. Al navegador de expediente de compras tienen acceso todos los usuarios con roles asociados al expediente, que son aprobador de expedientes de compra-venta, comité de aprobación de expedientes de compra-venta, creador de expedientes de compra-venta, imprimir expediente. El flujo de vida de un expediente consiste en el botón modificar. Muestra en modo edición la pantalla de datos del expediente. Este botón solo aparece en estado iniciado del expediente y para los usuarios con el rol creador de expedientes de compra-venta. Botón listo. Pone el expediente en estado pendiente de aprobación. Este botón solo aparece en estado iniciado. Botón revisar. Regresa el expediente a estado iniciado para que pueda ser modificado. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobación. Botón nivel de aprobación. Muestra la ventana de niveles de aprobación del expediente, que permite definir para cada documento de este proceso de compra-venta definido en este expediente los niveles de aprobación que tendrán. Un documento puede tener uno, varios o ningún nivel de aprobación. Si se le definen niveles de aprobación, luego en el estado pendiente de aprobación del documento aparecerá el botón comité para aprobar o no el mismo. En este caso, para que el documento pase a estado aprobado, el sistema validará que todos los niveles de aprobación definidos dieron su visto bueno de aprobación. Ejemplo, director, abogado, y todo el que se defina que debe revisarlo antes de la aprobación. Este botón solo aparece en los estados iniciados y pendientes de aprobación. Botón comité. Muestra la ventana comité de aprobación, que contiene todos los niveles de aprobación definidos para este expediente de compra-venta. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobación. Y si el usuario conectado al sistema tiene el rol de aprobador comité. El botón Ver editar abre la siguiente pantalla que permite poner observaciones y acuerdos poniéndolos en estado aprobado o no. Botón Aprobar del navegador. Pone el expediente en estado aprobado. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobar y si el usuario conectado tiene el rol de aprobador de expedientes de compra-venta. El sistema valida si el expediente tiene definidos niveles de aprobación y en ese caso si todos ellos están aprobados. Cuando un expediente pasa a estado aprobado, es que se pueden comenzar a tramitar todos los documentos asociados a él. Y en la ventana del navegador de expedientes de compra-venta aparecen los botones para que se inicie el flujo de los mismos. Ejemplo, contrato, solicitud de compra, etc.
según se ha definido en el esquema del expediente. Botón Desaprobar. Pone el expediente en estado desaprobado. Es un estado terminal e irreversible. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobar del expediente de compra-venta. Y si el usuario conectado tiene el rol de aprobador de expedientes de compra-venta. Botón Bloquear. Pone el expediente en estado bloqueado. Este botón solo aparece en estado aprobado. En este estado no se pueden realizar operaciones ni acciones en ninguno de los documentos del proceso de compras. Botón Desbloquear. Regresa el expediente a estado aprobado, desbloqueando todas las operaciones. Este botón solo aparece en estado bloqueado y si el usuario conectado tiene el rol de aprobador de expedientes de compra-venta. Botón Cerrado. Es un estado terminal. El rol de creador de expedientes de compra-venta del sistema puede cerrar los expedientes de compra. En este estado no se puede modificar ningún dato del expediente, ni iniciar ningún subflujo, ni hacer operaciones en ningún documento del proceso de compras. Solo se pueden consultar sus datos. Es un estado final. Botón Cancelar. Pone el expediente en estado cancelado. Es un estado terminal e irreversible. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobar del expediente de compra-ventas y si el usuario conectado tiene el rol de aprobador de expedientes de compra-venta. Botón Solicitud de compras. Este botón inicia el flujo del documento Solicitud de compras. Solo aparece en estado aprobado del expediente y si el usuario conectado tiene el rol creador de solicitud de compras. Botón Contrato. Este botón inicia el flujo del documento contrato. Solo aparece en estado aprobado del expediente y si el usuario conectado tiene el rol creador de contratos. Contratos y suplementos. Un contrato es un documento del proceso de compra-ventas que recoge las condiciones de un pacto o convenio escrito entre el proveedor o cliente y la organización. Un expediente de compras o venta solo puede tener un contrato asociado. Un contrato puede tener todos los suplementos que se desee. Existen diferentes tipos de contratos definidos en el sistema mediante la funcionalidad de datos básicos. De acuerdo al tipo de contrato, se establecen qué anexos debe llevar, sus restricciones y niveles de aprobación adicionales a los definidos en el expediente de compra-venta para el contrato. Un suplemento es un documento del contrato que recoge las modificaciones al contrato pactadas entre el proveedor o cliente y la organización. Pueden coexistir varios suplementos de un mismo contrato en un periodo de tiempo. Los documentos hijos de cada suplemento se rigen por las condiciones de su suplemento asociado. Un suplemento puede tener una, varias o ninguna orden de compra, calendarios de pago, créditos financieros y una o varias facturas. Al navegador del contrato o suplemento tienen acceso todos los usuarios con roles asociados al contrato de compra-venta, que son aprobador de contratos y suplementos, comité de aprobación de contratos de compra o venta, creador de contratos y suplementos, imprimir contrato de compra-venta. De acuerdo al tipo de contrato seleccionado, el sistema valida o no la obligatoriedad de la información solicitada en las pestañas Contenedores, Productos, que se corresponden con el tipo de anexo listado de producto, Entregas,
para definir cuándo se realizarán las entregas de los productos y las fechas de pago de cada uno. Anexos, para capturar el texto del tipo de anexo plantilla. Restricciones, para revisar si están todas comprendidas dentro de los acuerdos del contrato. Certificados y normas de calidad. Se asocian automáticamente las que tienen definida el tipo de contrato. Además, en el botón Texto de contrato, el sistema conforma el texto basado en la plantilla de Word asociada al tipo de contrato seleccionado, permitiendo modificarlo si se desea. Cuando se inicia un contrato, automáticamente se inicia el primer suplemento de dicho contrato, o suplemento 0. Cuando se cierra la ventana, aparece el navegador de contrato iniciado, permitiendo realizar las siguientes acciones. Botón Modificar. Muestra en modo edición la pantalla de datos del contrato o suplemento. Este botón solo aparece en estado iniciado del contrato o suplemento y para los usuarios con el rol Creador de contratos. Botón Listo. Pone el contrato o suplemento en estado pendiente de aprobación. Este botón solo aparece en estado iniciado. Botón Revisar. Regresa el contrato o suplemento a estado iniciado para que pueda ser modificado. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobación. Botón Comité. Muestra la ventana Comité de aprobación, que contiene todos los niveles de aprobación definidos para el contrato. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobación del contrato. Y si el usuario conectado al sistema tiene el rol Aprobador Comité. Botón Aprobar. Pone el contrato o suplemento en estado aprobado. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobar. Y si el usuario conectado tiene el rol de Aprobador de contratos. El sistema valida si el contrato tiene definidos los niveles de aprobación y en ese caso si todos ellos están aprobados, así como si existen todos los tipos de anexo que debe tener el contrato de acuerdo a los definidos para el tipo de contrato. Cuando un contrato pasa a estado aprobado, es que se puede comenzar a tramitar todos los documentos asociados a él. Y en la ventana del navegador de contratos o suplementos aparecen los botones para que se inicie el flujo de los mismos. Ejemplo, suplemento, orden de compra, factura, etc., según se han definido en el esquema del expediente. Botón Desaprobar. Pone el contrato o suplemento en estado desaprobado. Es un estado terminal e irreversible. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobar del contrato o suplemento. Y si el usuario conectado tiene el rol de aprobador de contratos de compra-venta. Botón Bloquear. Pone el contrato o suplemento en estado bloqueado. Este botón solo aparece en estado aprobado. En este estado no se pueden realizar operaciones ni acciones en ninguno de los documentos del suplemento de contrato. Botón Cerrado. Es un estado terminal. El rol de creador de contrato del sistema puede cerrar los contratos o suplementos. En este estado no se puede modificar ningún dato del suplemento, ni iniciar ningún subflujo, ni hacer operaciones en ningún documento dentro del amparo legal del suplemento. Solo se pueden consultar sus datos. Es un estado final. Botón Cancelar. Pone el contrato o suplemento en estado cancelado. Es un estado terminal e irreversible. Este botón solo aparece en estado pendiente de aprobar del contrato o suplemento. Y si el usuario conectado tiene el rol de aprobador de contrato. Botón Crédito financiero. Inicia el flujo del documento crédito financiero. Solo aparece cuando el contrato o suplemento se encuentra en estado pendiente de aprobación.
el usuario conectado tiene el rol creador de crédito financiero y el tipo de contrato tiene asociado un tipo de anexo crédito financiero. El contrato o suplemento no puede pasar a estado aprobado hasta que este documento no llegue a su estado finalizado. Botón suplemento. Inicia el flujo de un suplemento de contrato que modifica los términos del contrato del proceso de compra o venta. Botón calendario. Inicia el flujo del documento calendario de pago. Solo aparece cuando el contrato o suplemento se encuentra en estado pendiente de aprobación. El usuario conectado tiene el rol creador de calendario y el tipo de contrato tiene asociado un tipo de anexo calendario de pago. El contrato o suplemento no puede pasar a estado aprobado hasta que este documento no llegue a su estado finalizado. Botón orden de compra. Inicia el flujo de un documento orden de compra. Solo aparece cuando el contrato o suplemento se encuentra en estado aprobado. Botón factura. Inicia el flujo de un documento factura. Solo aparece cuando el contrato o suplemento se encuentra en estado aprobado. Delegación de roles. Cada vez que un usuario tiene uno o varios roles asignados y realiza una operación en un navegador de alguno de los documentos del módulo de compras, el sistema le adjudica todas las acciones que puede realizar su rol sobre el documento especificado. Y a partir de ese momento, solo ese usuario puede realizar operaciones asignadas a su rol en ese documento. La delegación de roles permite que los usuarios puedan transferir los derechos que tienen sobre un documento a otro usuario, siempre que tenga el mismo rol asignado. Esta funcionalidad es muy útil cuando se da baja a un trabajador o está de vacaciones o baja médica, y es necesario que otro continúe las operaciones de compra. Los usuarios que pertenecen al grupo administradores pueden delegar los derechos de todos los usuarios. Aparece un buscador que muestra todas las acciones que están asociadas a los documentos de compra que tiene adjudicado el usuario conectado. El listado Delega a es un listado en el que aparecen los usuarios que tienen el mismo rol que el usuario conectado, para escoger cuál continuará las operaciones. El botón Delega asigna todas las acciones que tiene el usuario seleccionado en el documento al usuario escogido en la lista.